En el video de hoy te voy a contar una historia sobre el desapego, sobre el dejar ir y te voy a contar cómo hacer para integrar esta energía a nuestra vida sin que se nos vaya de las manos. Además, si sos una persona que realmente tiene problemas con el dejar ir, con el soltar, con el desapegarse, entonces también te voy a dejar algunas razones por las cuales tenemos que aprender a manejar esta energía. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Mirando para atrás, hoy me doy cuenta de que yo siempre fui una persona con una tendencia al desapego, ¿ok? Pero obviamente cuando yo era más chica no me daba cuenta que era así. Hay una anécdota que mi mamá cuenta del primer día de jardín, con tan solo 3 años. Ella me lleva al jardín y yo en ese momento la miro y le digo, bueno mamá, ya está, ya te podés ir. Y entro al establecimiento. Yo no tenía ni amigos, ni conocía a nadie, pero se ve que había como algo innato en mí que no tenía miedo de esa situación. A lo largo de mi vida también me pasaron episodios donde me han robado, donde he perdido cosas materiales que la mayoría de la gente considera preocupante o considera que uno debe ponerse mal por eso, pero a mí me pasaba que como de alguna manera no me afectaba demasiado. Me pasó que me robaron 3 celulares y literalmente pude soltarlo en el momento. De hecho, la última fue en el 2023 en un boliche donde yo estaba ahí festejando el cumpleaños de una amiga y la verdad es que en el mismo momento yo me di cuenta de que me lo habían robado, ¿ok? Pero vos te pensás que yo me preocupé o seguí bailando. Bueno, seguí bailando, ¿ok? Y después cuando yo les conté esta anécdota a mis amigos que habían ido conmigo, ellos me decían, ay, o sea, si yo hubiera sido vos me hubiera arruinado la noche, ¿ok? Y yo era como que, bueno, ya está. También recuerdo el primer día cuando llegué a la ciudad de La Plata con 18 años. Era una ciudad grande, nueva, y yo me había ido ahí a estudiar. Yo había estado antes, pero nunca había estado sola por mi cuenta, ¿ok? Siempre estaba con un adulto. Y recuerdo muy bien esa primera tarde sola porque yo me mandé a caminar como sin ningún problema de cualquier cosa que podía llegar a pasar. Y en ese momento no existía Google Maps, ¿ok? No es que yo sabía alguna referencia, no. Simplemente dije, me voy a descubrir la ciudad. Una vez me entraron a robar al departamento donde yo estaba. Por suerte yo no estaba adentro, pero me robaron un montón de cosas y entre ellas me robaron unos objetos que eran lo único que yo he tenido de valor en mi vida, que son las joyas que me regalaron cuando cumplí 15 años. Varios familiares me regalaron cadenitas, me regalaron pulseras, anillos, y realmente eran cosas que yo atesoraba porque eran muy bellas y además eran de un momento en particular en mi vida. Decir que no me importó por ahí es demasiado, pero la verdad es que había algo en mí que era como, bueno, ya está, o sea, ¿qué voy a hacer, entendés? Y recuerdo que más allá del momento feo de darte cuenta, no lo sufrí demasiado, porque como te digo, era lo que yo más tenía de valor. Por ahí si sos una persona que tiene mucho dinero y estás viendo esto, digas, bueno, por una cadenita de oro, o sea, pero cuando realmente no tenés otra cosa de valor y eso es lo único de valor, la gran mayoría de las personas tiene una tendencia a ponerse muy mal, a decir qué voy a hacer, no sé qué, ¿ok? Esto me di cuenta también cuando yo contaba mis historias o estaba con personas y me veían reaccionar muy calmadamente y muchas personas me decían, no sé cómo haces para ser así. Y ahí es que yo me empecé a dar cuenta que tal vez tenía algo diferente con el tema del desapego, ¿ok? También me pasaban relaciones que no me quedaba duelando, que no me quedaba muy aferrada, como que fácilmente podía dejar ir. Yo esto lo considero medio como un don, porque la verdad es que el dejar ir medio que escasea en la sociedad y sé que es muy difícil integrarlo, ¿ok? Pero uno de los grandes problemas cuando ya sos así naturalmente es que te vas al polo opuesto, ¿ok? Y es lo que me pasó a mí. Yo una vez que llegué a La Plata y que estaba por mi cuenta y qué sé yo, empecé a notar ciertos patrones que eran preocupantes. Obviamente que cuando uno es adolescente o en sus primeros 20 es como que todo es divertido y sos súper así, como bueno, súper relajada, la. Pero a medida que va pasando el tiempo y te das cuenta de que te estás polarizando, es preocupante. El problema justamente con el soltar demasiado es que no sabes sostener, no sabes aferrarte, no sabes construir algo. Y como te digo, cuando uno es más chico es todo muy jiji, jaja,
Pero cuando ya tenés 27 años, es como no sé construir, no sé sostener. Obviamente con un montón de años de experiencia, de poder ver estos patrones de autoconocimiento, etc., yo entendí la importancia de quedarte quieta un poco en algún lugar y empezar a construir en algún lugar. De alguna manera, si bien intelectualmente no me había dado cuenta, pero empecé a integrar esta energía del soltar desde un lado mucho más útil y amoroso, en vez de simplemente soltar y que me lleve el viento. En este momento de mi vida entonces me encuentro habiendo integrado esta energía, entonces soy una persona que tiene una facilidad para el desapego, para soltar, pero a la vez estoy concentrada en las cosas que quiero construir. Creo que realmente esta simbiosis de construir mientras podés fluir y soltar es buenísima porque te permite vivir una vida buena, en bienestar, en alegría. En cambio, cuando uno está aferrado, cuando no suelta, y no solo a cosas materiales, puede ser que estemos aferrados a un resultado, a que quiero que algo sea de determinada manera, o a una relación que ya no va más, o lo que sea, ahí es cuando realmente viene el sufrimiento, ¿ok? Así que te voy a compartir estas razones que te contaba al principio, por las cuales las personas tenemos que empezar a fluir. Entonces, si sos una persona que tiene problemas con el desapego, entonces déjame contarte algunas cosas que seguramente te van a servir. La número 1 tiene que ver con que todos sabemos que en esta vida las cosas no son permanentes. Todo va a llegar a un fin, todo se va a terminar, todo va a morir de alguna manera y obviamente se transformará en otra cosa. Aferrarnos a que algo, por ejemplo, siga siempre igual, a que no se modifique, que puede ser una situación o una persona, ¿ok? O aferrarnos a algo material con muchas fuerzas y ponerle demasiado valor, eso hace que sin darnos cuenta estemos yendo en contra de las leyes naturales de la vida, ¿ok? Porque como te decía, la ley natural de la vida es que todo tiene principio y fin, ¿ok? La realidad es que no sabes en qué momento tu objeto más preciado puede desaparecer, cuándo tu persona más querida puede morir, ¿entendés? Y esto es una realidad. Obviamente que todo lleva su periodo de duelo y más cuando tiene que ver con vínculos, ¿ok? Pero tenemos que aceptar esta realidad y tenerla presente, ¿ok? Porque si no, cuando nosotros nos aferramos mucho a algo y no nos animamos a soltar, ahí es cuando empieza realmente el poco o nulo bienestar en nuestras vidas. Cuando las personas no aprenden a soltar es porque en el fondo hay un gran miedo y una gran desconfianza a la vida, ¿no? Como que uno tiene mucho miedo de lo desconocido, de no saber qué va a pasar. Entonces yo tengo una fruta y me aferro a esa fruta y la protejo y la protejo y la protejo y no me animo a dejarla ir porque tengo miedo de que no haya otra fruta, ¿entendés? El tema es que cuando hago eso estoy corriendo doble riesgo. Por un lado estoy corriendo el riesgo de perderme la vida, de perderme la abundancia de la vida y que capaz que si dejaba esa fruta ahí, ¿ok? Y caminaba 2 cuadras más, me encontraba con un parque lleno de árboles frutales, ¿ok? Y si hacía 10 kilómetros me encontraba un campo lleno de árboles frutales. El aferrarme a algo por miedo a que no haya más hace que yo no viva mi propia vida. Hace que no la recorra, que no camine, que no fluya. Mi vida deja de ser rica de experiencias, de sentimientos, de cosas, porque la reduzco por miedo a perder eso que he conseguido. Y la otra cosa mala es que cuando yo me aferro mucho a algo o a alguien, corro el riesgo de echarlo a perder, ¿ok? Cuando yo asfixio mucho una situación o una persona, corro el riesgo de que se eche a perder, ¿ok? Tenemos que aprender a fluir nosotros, pero también a dejar que las cosas fluyan. Cuando algo ya no quiere estar más en nuestra vida y se tiene que ir, tanto sea una persona como una situación, un trabajo, que se está yendo, ¿ok? Entiendo que puede doler, entiendo que puede generar un poco de malestar, pero ¿por qué querrías aferrarte a algo que no quiere estar al lado tuyo, que no quiere estar con vos, que no quiere ser parte de tu mismo ambiente? Por otro lado, también entiendo que culturalmente, desde que somos chicos, se nos ha enseñado a poner el valor en
lo material y los resultados, ¿ok? Entonces toda la cultura te dice que eso es lo más importante. Entonces cuando vos conseguís una cosa material, decís, a este bebé yo lo cuido, ¿ok? Lo cuido como si no hubiera un mañana. Y el tema es que este bebé en cualquier momento puede ser robado, se puede romper, le puede pasar algo, ¿entendés? ¿Y qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasa cuando conseguí un resultado en la vida y ese resultado se va? Otra vez viene el miedo y la desconfianza en la abundancia de la vida. Mucha gente no comprende que la vida es abundante y cuando creciste en carencia entiendo que es difícil comprenderlo, pero si vos te pones a ver a la naturaleza, ¿ok? Y hablando solo de este planeta, ni siquiera me voy al universo. El planeta, ¿cuántos pastos hay? Muchos pastos. Los cortás y vuelven a crecer. En la naturaleza es como todo el tiempo crece y crece y crece y si le das espacio se expande y se expande y se expande. La naturaleza, lo natural, busca crecer. Todos hemos visto estas plantitas que crecen en el cemento, en el medio de la nada, una florcita que salió. La naturaleza es muy poderosa y siempre busca más y más y más y más, ¿ok? Y nosotros los humanos somos parte de esta naturaleza. Está en nosotros el crecer y en el expandirnos y esta abundancia también nos pertenece, aunque obviamente sea muy difícil de ver al principio cuando uno está dormido de alguna manera, porque obviamente, como te digo, la cultura nos hace creer que siempre estamos en falta y que no vamos a tener suficiente y que hay que guardar, más allá de además las historias de nuestros ancestros, ¿no? Si tenés ancestros que han venido de guerras y de pasar hambre, es probable que sin darnos cuenta de generación en generación se nos vayan transmitiendo esto de que hay que guardar, el miedo por no tener, etcétera, etcétera. Entonces, si estás viendo este video hasta acá, entiendo todo este contexto, pero tenemos que darnos cuenta de que no es tan importante, ¿ok? Creo que todas las personas sabemos en el fondo de nuestro corazón, en el fondo, que lo importante no es la casa, no es el auto, no es todo el dinero que conseguí, que lo importante viene de otro lado más simple, ¿ok? De tener salud, de estar tranquilo, de tener un amor, gente que yo pueda amar y gente que me ame a mí también. Eso es lo valioso y lo que hace que la vida sea bella, ¿ok? Esto no lo digo para ponerme en contra del mundo material porque cero, literalmente cero, me parece muy bien conseguir cosas en el mundo material, pero el punto de este video es no aferrarnos a las cosas materiales, ¿ok? No apegarnos a ellas, porque apegarnos nos hace sufrir. Tenemos que darnos cuenta del miedo que hay detrás de todo esto. Una vez un familiar mío perdió una casa, ¿ok? Era una casa muy hermosa, las típicas casas grandes, con su pileta, con su quincho, con su no sé qué. Y es una casa que le llevó años construir, ¿ok? Años de trabajo, de vida, de inversión, de tiempo y dinero. Y en un momento él se quedó sin esa casa, ¿ok? Y recuerdo de tener una charla donde me contaba que, bueno, tanto tiempo invertido en eso y ahora estoy sin nada, ¿ok? Y yo le decía, si vos lo pudiste hacer una vez, lo vas a poder hacer 2 veces. Tenés esa capacidad. Y obviamente que el pensamiento inicial siempre es otra vez todo ese trabajo, ¿entendés? Es como que cuando algo te cuesta mucho sacrificio decís otra vez todo esto, pero la verdad es que no estás de cero porque ya tenés la experiencia. Y confiando en que la vida es abundante y que vas a poder volver a construírtelo, así es como llegas más rápido a eso que querés, que perdiste o que se fue. En la actualidad, este familiar está terminando su segunda casa y que creo que es más grande inclusive que la primera que se había hecho. Obviamente que confiar y tener fe en que las cosas simplemente van a seguir apareciendo, como te decía cuando vos te aferrás a una fruta. Confiar en que va a haber un parque de árboles a 10 cuadras cuando no lo puedo ver, ni oler, ni nada, es como difícil, pero ahí está la gracia. Ese es el soltar. Entrego y confío que va a haber más, ¿ok? No tenemos que esperar a perder una casa o a perder algo muy grande para practicar el desapego, ¿ok? Podemos empezar a practicar con cosas de nuestra vida cotidiana. Si se rompe tu taza favorita, aprende a decirle, ay, bueno, gracias por haberme acompañado hasta acá. Muchas gracias de verdad. Fíjate si la podés pegar y hacerla tal vez una maceta. Y si no es como que bueno, ya está. Y dejas ir, como hacer así pequeños sueltes de cosas y empezá a amigarte con este fluir de la vida y este seguir la naturaleza de las cosas.
Si realmente aprendemos a construir, a sostener donde verdaderamente importa y a la vez sumarle el componente de la fluidez y del desapego, en ese momento es cuando no solo construimos, sino que disfrutamos la vida, ¿ok? Y este es la traba de muchísimas personas, ¿ok? O te pasa como a mí me pasaba cuando era más chica, que estaba muy en el desapego, en el o te pasa que construís, pero a costa de tu bienestar, de tu salud mental, de tu vida básicamente. Creo que la mayoría de las personas están en ese hacer y hacer algo, pero no aprenden a desapegarse del resultado, a desapegarse de las cosas que no tienen control, a estar más tranquilos, ¿ok? Y ese es el desafío para muchas personas, pero realmente el bienestar viene de la mano de aprender a fluir. Si esto que te está pasando te pasa con vínculos, si bien es un poco la misma filosofía, pero tiene alguna que otra cosita extra, así que si te interesa que hable de este tema, déjamelo en comentarios y encantada de hacer un video al respecto. Hasta acá he llegado con el video de hoy. Si viste hasta acá y te gustó, te invito a que le pongas un like, a que me sigas si es que no estás suscrito todavía y a que me dejes un comentario, que eso le ayuda un montón al video, a que se lo muestre a otras personas. Y si quieres apoyar este canal, te invito a que me invites un cafecito. Abajo te dejo el link. Está mucho más barato que un café en una cafetería real. Así que hasta acá llegamos con el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Adiós.